Buenas noches. En muchos países de América Latina, los militares han ejercido un poder casi absoluto. No es el caso de México, gracias en muy buena medida a la decisión de Manuel Ávila Camacho, que dejó la presidencia en manos de un joven abogado de Veracruz llamado Miguel Alemán Valdés. Se le conoció en el principio como el cachorro de la revolución. Era un hombre risueño, expansivo, carismático. El joven licenciado Miguel Alemán Valdés heredó el gobierno de la revolución el 1 de diciembre de 1946. Abogado universitario e hijo de un general revolucionario, el nuevo presidente cambió el rumbo del país. Aceleró el ritmo de la industrialización y consolidó las instituciones del sistema político. Las gigantescas obras públicas de su sexenio se recuerdan ligadas a su simpatía personal, sintetizada en el gesto de su sonrisa. Su biografía arranca, casi con el siglo, en las calurosas tierras del sur de Veracruz. Miguel Alemán Valdés nació en 1900 en el pequeño poblado de Sayula, que entonces pertenecía al distrito de Acayucan. Don Miguel trabajaba en el telégrafo y era escribano del registro civil. Su situación económica no era boyante. El sostén real de la familia era una tienda de abarrotes que atendían doña Tomasa y sus hijos. A don Miguel poco le interesaban los negocios. Su mayor pasión era devorar la literatura revolucionaria del Partido Liberal Mexicano y conspirar contra el régimen del dictador Díaz. Su simpatía por el movimiento anarquista de los Flores Magón lo llevó a participar en 1906 en la rebelión de las vecinas comunidades indígenas popolocas contra el gobierno. Humano. En 1910, don Miguel fue uno de los primeros veracruzanos en responder a la convocatoria maderista. La vida sencilla y tranquila de la familia Alemán Valdés comenzó a trastocarse desde que don Miguel optó por las armas y terminó por hacerse pedazos con el estallido de la revolución. 4 meses antes del inicio de la revuelta, don Miguel dejó a su familia a cargo de sus padres en Acayucan. Al poco tiempo, doña Tomasa se trasladó con los hijos a la casa de los abuelos maternos en el pueblo de Luta, donde el niño Miguel entró en contacto con los negocios agrícolas y ganaderos de la familia Valdés. A la caída de la dictadura, don Miguel fue ascendido a teniente coronel y cuando se estaba acostumbrando a los tiempos de paz, tuvo lugar la decena trágica encabezada por Victoriano Huerta, que lo devolvió a su querencia natural, la querencia de las armas. Su hijo Miguel, de 13 años, ayudaba a la madre guiando viajeros de Ojapan a Acayucan, y también se las ingeniaba para apoyar al padre en sus andanzas. Cuando era niño, le ayudaba, él vendía leche a caballo, repartía leche a caballo en el municipio de Acayucan, que era muy grande, llegaba hasta los Tuxtlas entonces. Y vendiendo leche, compraba balas y de alguna manera en los botes lecheros se los traía entre guayabas y frutas que había ahí, le llevaba las balas a mi abuelo. Y como era un niño, pues lo dejaban pasar y no lo molestaban. Su familia continúa con su vida errante, llena de incertidumbre. Mientras doña Tomasa atendía un estanquillo, Miguel estudió la primaria becado por el general Aguilar. Como ocurrió en el caso de tantos otros hijos de la revolución, las separaciones fragmentaron el mundo del niño Miguel. Dejó su pueblo, sus amigos y su escuela. Su infancia se abrevió y tuvo que aprender muy pronto a valerse por sí mismo. Por casi 20 años persiguió la huella del padre que la revolución le había robado. En 1920, ya con el grado de general, don Miguel se instaló con su familia en la Ciudad de México, aunque estaba lejos de alcanzar una vida estable. La familia Alemán adquirió unos cuartos en la colonia Santa María la Ribera. Miguel comenzó la preparatoria rezagado con respecto a sus compañeros, a consecuencia de su vida gitana. Tras el triunfo de la rebelión de Agua Prieta, el general Alemán publicó un manifiesto en el que condenó el asesinato de Carranza y se refirió a Obregón como un usurpador altanero. Pero no se conforma, y en 1922 apareció de nuevo en la Sierra Veracruzana, levantado en armas contra el gobierno obregonista. Las privaciones de la familia Alemán corrieron paralelas a las ausencias del padre, hombre que no hizo otra cosa en la vida que hacer la revolución.
Prácticamente a cargo de la manutención de su familia, durante 1923 Miguel abandonó sus estudios y trabajó como empleado en la compañía petrolera El Águila, en Coatzacoalcos, Veracruz. Aprovechó la cercanía y viajó a visitar a su padre. En esa ocasión ambos sostuvieron una conversación decisiva, en la que el general le hizo ver la conveniencia de reanudar sus estudios y elegir una profesión más estable que las armas. Miguel no pudo persuadir a su padre de amnistiarse. Regresó a la Ciudad de México y se matriculó en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Con la llegada de Plutarco Elías Calles a la presidencia, el general alemán decidió probar otras formas de hacer política, y en 1925 consigue ser electo diputado a la legislatura veracruzana por San Andrés Tuxtla. Parecía su adiós a las armas. Sin embargo, la estabilidad no era lo suyo. Había la posibilidad de que se reeligiera el general Obregón y él decidió nuevamente levantarse en armas en contra del general Obregón porque creía en la no reelección. Miguel se separó por última vez de su padre. Adelantó materias para terminar cuanto antes sus estudios y el 29 de junio de 1928 se recibió como abogado. En marzo de 1929, el general alemán se sumó a la rebelión de Gonzalo Escobar. Las fuerzas federales lo persiguieron hasta acorralarlo en la sierra de Soteapan. Aunque se sabía perdido, no consideró siquiera la posibilidad de una capitulación. El día 20 ocurrió el desenlace. Como no se rendía, alguien tuvo la idea genial de rociar las bases del montículo, ese pequeño cerro donde estaba refugiado ante la maleza, rodearlo de gasolina, prenderle fuego. Entonces, pues algunos de sus soldados, al dispersar el fuego, salieron corriendo y se rindieron, ¿no? Pero el general no se rindió. Con la pistola se pegó un tiro. La vida del general había sido un largo y prolongado suicidio. Durante muchos años resonaron sus palabras en el ánimo de Miguel Alemán. Elige una profesión más estable que las armas. ¿No era esta una receta aplicable a todo el país? A su paso por las aulas, Miguel comenzó a construir un mundo propio, alejado de la sombra de su padre, a formar con sus amigos una nueva familia que sustituyera a la filial y que lo acompañara toda la vida. Nuestra generación, recordaba el licenciado alemán en su vejez, se mantuvo entre extremos, asumiendo los ideales revolucionarios, pero confiriéndoles un sentido más acorde a la tan deseada pacificación del país. Desde sus años de bachiller, Miguel parecía tener una idea muy clara de su destino generacional y sabía imbuirla a sus compañeros de banca. Desde entonces concibió la idea de integrar a sus amigos en un grupo compacto. La suya sería la generación que consolidaría la revolución. A su paso por las aulas, Alemán manifestó sus grandes dotes de liderazgo. En septiembre de 1927, ya en la Facultad de Derecho, propuso a la vieja guardia de la preparatoria, el Grupo H, 1920, firmar un pacto memorable. Muchos de nosotros, y tenemos fe en ello, llegaremos a ocupar prominentes lugares en nuestra vida social o política, manifestaron en el documento. Estamos dispuestos, y así lo juramos por lo más sagrado, a ayudar en la lucha tremenda de la vida y a no escatimar un solo átomo de fuerza para levantar a aquel a quien el destino le sea adverso. Quedan los componentes de este Grupo H 1920 obligados a prestar, cualquiera que sean los medios, ayuda al serle pedida por uno de sus miembros. Aquel que pudiendo prestar ayuda la niegue, será expulsado y castigado. El grupo no se constituyó para servir al país o al prójimo, sino para servirse a sí mismo. El licenciado alemán poseía una personalidad propicia para la vida pública. Era un hombre carismático, con don de gentes, con carácter de líder y dueño de una sonrisa que vencía cualquier resistencia. O sea que era un hombre hermoso, era un hombre maravilloso, alegre, jacarandoso, que hablaba como jarocho de veras. Nunca se cansó de extender la mano hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el frente, hacia arriba, hacia abajo. Se reía, siempre enseñó la mazorca
a todo México con mucha alegría. Desde la preparatoria, el joven jarocho demostró ser dueño de un temperamento desbordado. Como la tierra de donde venía, la riqueza le corría en la sangre. Era simpático, amiguero, risueño, hiperactivo. Vivía ansioso de emprender cosas por su cuenta. Alemán sabía explotar sus dones. Aquel hombre de la sonrisa terna era irresistible. Prestaba una cortés atención a quien debía, cuándo debía, cuánto debía. Era un seductor en el buen sentido de la palabra. Era un hombre que seducía con su conversación, tenía una sonrisa extraordinaria, era cordial como pocos mandatarios. En 1931 dio sus primeros pasos en la política. Buscó que el PNR lo postulara a diputado local por el distrito de Sayula. El partido optó por el candidato de los ricos terratenientes de la región. La derrota para Alemán fue dolorosa y descubrió que sus dotes de seductor no bastaban para alcanzar las metas que se había fijado. Para ser afortunado en la política, había que tener fortuna, constante y sonante. En Alemán convergieron a lo largo de su vida el político visionario y el hombre de negocios emprendedor. Facetas casi innatas de su personalidad. Alemán las cultivó y las fue afinando desde su niñez. En su estancia en la compañía petrolera El Águila, Alemán aprendió inglés, el idioma de los negocios, de los grandes negocios. Una vez titulado y luego de un breve paso por los pasillos de la burocracia, decidió abrir un despacho, por supuesto en compañía de sus amigos Gabriel Ramos Millán, Manuel Ramírez Vázquez y Rogerio de la Selva. Los jóvenes universitarios se dedicaban al mismo tiempo y sin conflictos ideológicos a litigar a favor de los sindicatos y a hacer negocios. Entonces el licenciado Alemán se dedicó a la defensa de trabajadores ferrocarrileros y de trabajadores petroleros. Se dedicó a negocios de la urbanización de esos terrenos de Anzures y de Morales y tuvo un gran éxito. A partir de entonces, la hermandad del grupo alemanista fue reforzada por los negocios. La exportación de frutas a Holanda, la explotación de una mina de plata en Tasco y la fabricación de sidra fueron las primeras aventuras, no muy exitosas, de los noveles empresarios. Los días de bonanza llegaron cuando los amigos emprendieron la urbanización de grandes extensiones de terrenos colindantes con la Ciudad de México. Visionarios, los abogados compraron a precios muy bajos viejas haciendas porfirianas arruinadas, abandonadas o en peligro de expropiación. Los negocios inmobiliarios se iniciaron en Cuernavaca, haciendo un adecuado uso de las relaciones políticas. Ramos Millán, cuya clarividencia le permitía ver más allá de las apariencias, relata Alemán en sus memorias, afirmaba guiarse por la lógica del comerciante, que atiende no tanto a la ley de la oferta y la demanda, como a la previa elección del cliente, y obsequió un lote al señor general Manuel Ávila Camacho, con lo cual le confirió prestigio y carácter de exclusividad a un fraccionamiento que en ese momento solo existía en su imaginación. El éxito de la empresa, en la que tuvieron como socio a Ezequiel Padilla, les permitió desplazar el negocio a la Ciudad de México. Los llanos de Anzures, los terrenos de la hacienda de los Morales y el rancho de Polanco se convirtieron en lujosas zonas residenciales gracias a los créditos blandos y a la ayuda de los políticos poderosos. Bajo la mano de los universitarios, aquellos fragmentos de la aristocracia porfiriana se integraron al paisaje urbano, anunciando la época del esplendor alemanista. Aquella actividad le proporcionó en ese momento la seguridad necesaria para dedicarse, libre de presiones, a su carrera política. Muchos años después, cuando dejó el poder, el empresario alemán volvió con renovados bríos y por el resto de su vida a los negocios en bienes raíces. En su rancho Los Pirules, un terreno de 400 hectáreas al norte de la ciudad, desarrolló la ciudad satélite, invirtió en la construcción de grandes hoteles e impulsó el desarrollo turístico del puerto de Acapulco. Hijo de un general revolucionario, Alemán se distanció de las posturas radicales y oposicionistas que condujeron al padre a un callejón sin salida.
Desde el principio de su carrera política optó por la institucionalidad. En 1929 ingresó al Partido Nacional Revolucionario, el PNR, recién fundado por Plutarco Elías Calles. Para encumbrarse dentro de la familia revolucionaria, recurrió a los viejos compañeros de armas del general. Supo acercarse a un grupo de hombres poderosos, quienes apadrinaron su carrera hasta la presidencia de la República. Los generales Cándido Aguilar, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, dirigieron cada uno en su momento los pasos políticos de Alemán. Era un buen político, Eliseo Alemán. Entonces era muy jovencito y él conocía en el sur de Veracruz a más gente que mi padre, aunque mi padre era nativo de allá. Pero pues él, hijo de Alemán y qué sé yo, y Miguelito y no sé cuándo. Entonces él fue un factor definitivo para el triunfo de la planilla que encabezaba mi padre. En 1934, aún bajo la sombra de Eugenio Méndez, consiguió dirigir la campaña presidencial de Lázaro Cárdenas en Veracruz, con tal tino que un año más tarde el general lo nombró magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Además era hijo de un rebelde, del general Alemán, ¿verdad? Bueno, él se supo sobreponer a esos antecedentes de hijo del general Alemán. Por esos días, el Café Tacuba de la Ciudad de México fue escenario de un ruidoso crimen. Pistoleros de un cacique veracruzano asesinaron al gobernador electo, el licenciado Manlio Fabio Altamirano. Esta vez, Cárdenas y Cándido Aguilar maniobraron conjuntamente para colocar a Alemán a la cabeza del gobierno veracruzano. De hecho, Cárdenas se expresó elogiosamente del universitario cuando el embajador estadounidense Josephus Daniels le comentó la poca atención política que se le brindaba a Veracruz, nuestra vitrina ante el mundo. El presidente Cárdenas contestó que ese problema iba a terminar porque iba a llegar al gobierno de Veracruz un joven, liberal, pero hombre sin prejuicios para nadie y respetuoso de todos. A sus 36 años, el licenciado Miguel Alemán tomó posesión como gobernador de Veracruz. En su equipo de gobierno sobresalieron obviamente sus compañeros de banca. Durante su gestión, afinó un estilo político pragmático, acorde con sus intereses de desechar las viejas pasiones revolucionarias y consolidar la paz y las instituciones. Con la venia del presidente Cárdenas, puso fin a 2 décadas de tensión religiosa en su estado, concediendo de buena gana la reapertura de las iglesias. Otro de sus triunfos fue la unificación campesina en el estado, imposible durante muchos años por el radicalismo ideológico. Acabó con los enfrentamientos entre las ligas agrarias adheridas al Partido Socialista de las Izquierdas y las que lo estaban al PNR. Intensificó también el reparto de tierras y de prebendas políticas. Decirles que era absurdo seguir peleándose, que de todos modos había tierras para todos y que habría cargos y manera de que cada quien recibiese lo que debía de recibir. En los días críticos de la expropiación petrolera, Alemán fue el gobernador que más decididamente apoyó al presidente Cárdenas. Aprovechó aquel momento idóneo para proyectar una imagen de buen político del ámbito de su estado al país entero. Las instalaciones petroleras más importantes estaban en el estado de Tamaulipas y en el estado de Veracruz. Entonces se tuvo que tomar las instalaciones con el peligro consecuente de perder la vida, porque las empresas petroleras no querían entregarlas. Alemán no se limitó a las declaraciones, viajó a la Ciudad de México y encabezó un bloque de gobernadores que avaló la decisión presidencial y exigió con firmeza que las transnacionales entregaran las instalaciones petroleras. En mayo de ese mismo año, Alemán demostró una vez más su compromiso con la institucionalidad. Estableció nuevos lazos políticos que le permitieron avanzar en su carrera. El más importante fue, sin duda, el que lo ligó al general Ávila Camacho. La revolución, la última sonada militar en nuestro país en 1938 por el general Zedillo, que se levanta en armas contra el presidente Cárdenas. Y el gobernador Alemán es el primero que, porque es invitado a levantarse en armas, se niega rotundamente, le avisa al presidente Cárdenas y logran rápidamente atender ese problema. Con ese motivo de esta lucha,
Pues el primer militar que llega a batir o a observar y preparar la lucha contra Zedillo es el general Manuel Ávila Camacho, mismo con el cual toma contacto el señor gobernador Alemán. El señor general Ávila Camacho, encargado de la Secretaría de la Defensa Nacional, regresa a México, pero queda ya una amistad muy firme entre el gobernador alemán y el secretario de la Defensa. Pero políticamente es, repito, el hecho de que ya era gobernador el hecho alemán, que él empezó a configurar el bloque de gobernadores pro Ávila Camacho, tan es así que fue nombrado jefe de la campaña por el general Ávila Camacho. Al frente de la campaña de Ávila Camacho, el carismático alemán mostró la mano dura que como político era capaz de blandir. El candidato opositor Juan Andreu Almazán contaba con un apoyo abrumador en la Ciudad de México. Para contrarrestar esa desventaja, Alemán puso en marcha un dispositivo casi militar de toma de casillas. Eran otros tiempos, explicó Alemán muchos años después, a los animados asistentes a una comida y procedió a narrar, con lujo de detalle, su contribución a la maniobra electoral de 1940. Estas elecciones no se pueden perder, le habría dicho a su candidato. Proceda usted, habría contestado el general Caballero. Alemán concentró en su cuartel de campaña soldados, mauseres, pistolas y metralletas. Cuando llegaban reportes de una casilla tomada por los almazanistas, enviaba brigadas con la consigna de robar las urnas a punta de metralletas si era necesario. Misión cumplida, le habría dicho a su jefe al final de la jornada. Así se ganaron esas elecciones, recordaba Alemán. El premio fue la Secretaría de Gobernación. Eran otros tiempos. Aunque con muchas impugnaciones, Ávila Camacho llegó a la presidencia y dejó en manos de Alemán el control político del país durante los años de la guerra. Las caras amables de su gestión en la Secretaría de Gobernación fueron el impulso a las industrias del radio y la cinematografía y especialmente al turismo, una actividad en la que intuyó grandes beneficios para el país, pero también para él y para sus amigos. La hermosa bahía de Acapulco se ha convertido en uno de los centros turísticos más importantes de América, con la realización de grandes obras de urbanización, como la calzada costera entre Icacos y las playas de Caleta y Caletilla, con una extensión de 11 kilómetros, y servicios de alumbrado, jardines y estacionamiento. Como secretario de Gobernación, Alemán aprovechaba el puesto y establecía alianzas, pronunciaba encendidos discursos en favor de la clase trabajadora e iba calibrando el momento político. Lógicamente, su actividad de secretario de Gobernación, con sus antecedentes de gran gobernador del estado de Veracruz, con su visión de coordinar y de obtener, no por la violencia, sino por la razón, la voluntad popular, lógicamente se hizo sentir en toda la nación. Explicablemente tuvo mayoría y simpatía en toda la nación. No había gobierno de ninguna entidad de la República que no tuviera que ver con el secretario de Gobernación. Lógicamente, cuando volvió a ser hora del relevo presidencial, el nombre de Miguel Alemán encabezaba las listas. Cuando consiguió ser precandidato, contaba con el apoyo de 22 gobernadores y numerosas organizaciones obreras y campesinas, incluida la CTM, que en voz de su líder Lombardo Toledano, le confirió el título de Cachorro de la Revolución. Aunque también hubo algunos escollos, el primero de ellos el hermano del presidente Ávila Camacho, Maximino, quien circunstancialmente murió en 1945, justo antes de comenzar la contienda presidencial. Porque Maximino no quería al hecho alemán. Maximino era enemigo. Y ahí otra vez el destino. Se murió Maximino y desapareció esa piedrita en el camino del hecho alemán. A petición de su gran amiga Beatriz Velasco de Alemán, Soledad Orozco de Ávila Camacho le sugirió al presidente que apoyara la candidatura presidencial de Miguelito. El general Cárdenas desconfiaba del universitario y se opuso en principio a su designación. Ávila Camacho le propuso a Cárdenas que se reunieran con Cándido Aguilar para decidir juntos quién sería el próximo presidente. Aguilar argumentó que con el licenciado se cumpliría el designio civilista de Carranza,
y que además era hijo del general alemán, quien peleó en la revolución por una causa noble. Cárdenas quedó convencido a medias. La última palabra recayó, como correspondía, en el presidente Ávila Camacho. La decisión del general Caballero fue no solo transferir, sino heredar el poder a Miguel Alemán, su hijo dentro de la familia revolucionaria, que para ese entonces había dejado de ser una cofradía cerrada de generales empistolados. En 1941, los militares dejaron de pertenecer al partido oficial como sector. Para Ávila Camacho, la época de los caudillos gobernantes había pasado a la historia y el ejército debía reconocer definitivamente su divorcio de la política. En 1946 reformó la ley electoral y transmutó al Partido de la Revolución Mexicana en el Partido Revolucionario Institucional. Cuando en su asamblea constitutiva el PRI nombró a Miguel Alemán Valdés su candidato a la presidencia, nadie dudaba que se convertiría en el primer presidente civil de la nueva era. Al fin y al cabo, era el cachorro de la Revolución Mexicana. Buenas noches. La promesa de Miguel Alemán fue el desarrollo económico. Provenía de Veracruz, un estado particularmente bien dotado en recursos naturales, y quiso proyectar esa riqueza al resto del país. Durante su sexenio, México cambió de paradigma histórico. Pasó de la vida rural a la vida urbana, de la reforma agraria a la industrialización. Por desgracia, estas transformaciones implicaron también la agudización de problemas sociales. Todo esto pasó hace medio siglo. El sexenio de Miguel Alemán Valdés fue de continuidad y ruptura con la revolución. Alemán es el primer presidente civil posterior a la lucha armada y es también heredero político de los grandes generales comprometidos con las causas sociales. Desde el poder pudo instrumentar su proyecto de desarrollo, el cual sentó las bases del México moderno. Don Miguel tuvo como idea fundamental el desarrollo económico de México. Y se rodeó, desde el primer momento se vio el gran cambio, se rodeó de un gabinete de universitarios. La mayor parte de los ministros del régimen del licenciado Alemán fueron compañeros de estudio de él. Y la mayor parte eran profesores de la Facultad de Derecho. Entonces, claro, fue un cambio formidable. De los gabinetes de caciques, especialmente militares, de la época anterior, a los hombres de la universidad manejando el país, pues había un abismo. Se inicia la etapa civil de la vida mexicana. Entonces es un fenómeno muy curioso, una cierta audacia del presidente alemán de no usar el equipo de dinosaurios, como se dice ahora, de fósiles, sino una nueva generación, una nueva promoción que han calificado ahora de los licenciados. Al menos 11 antiguos compañeros de escuela de Alemán ocuparon altos cargos en su gabinete. Alemán, el cachorro de la revolución, se apoderó del mito universitario. Ya en el poder, los universitarios alemanistas inauguraron la etapa de la llamada Revolución Institucional. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. En esa fecha histórica, Alemán prometió la modernización del país por la doble vía del crecimiento industrial y el incremento de la producción agrícola. De la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. Un sexenio en donde hubo una gran protección al desarrollo económico, industrial, financiero del país. El presidente alemán abrió una etapa de libertad económica que fue muy favorable para el afianzamiento del desarrollo que inició, hay que reconocerlo, el general Cárdenas y consolidó el presidente Ávila Camacho. En Alemán convergían el político visionario y el emprendedor hombre de negocios. En los años 40, México carecía de la infraestructura necesaria y de un programa de desarrollo que le permitiera explotar eficazmente sus recursos naturales.
El gobierno alemanista efectuó cuantiosas inversiones para abrir vías de comunicación, generar más electricidad y aumentar la producción agrícola. Las vías de comunicación son bases de la recuperación nacional. La Secretaría de Comunicaciones coopera a la realización de este noble anhelo. En el periodo alemanista se construyeron las carreteras de Cuernavaca, la primera de 4 carriles, la Panamericana, la de Acapulco y la Transístmica, así como los ferrocarriles del sureste y el de Baja California. La apertura de carreteras y la ampliación de vías férreas abarcaron la geografía nacional, dibujando el perfil del México en gestación. Eran las arterias por las que correrían a lo largo y ancho del país materias primas, alimentos y mercancías. Este magno proyecto se redondeó con la ampliación de los puertos marítimos y una moderna red de aeropuertos: México, Acapulco, Ciudad Juárez, Tijuana, entre otros. El campo mexicano era un campo que estaba muy rezagado tecnológicamente. Entonces se inicia el gobierno del Liceo Alemán precisamente con esa meta. Se empezó a buscar la manera de producir más y que se incrementara el volumen de lo producido, que era una manera de aumentar el ingreso del campesino. Fue cuando se empezaron a usar las semillas mejoradas, la fertilización, los pesticidas, y se inició un programa de gran transformación. El presidente alemán estaba espantado de que el proyecto del presidente Cárdenas del Ejido pudiera afectar tremendamente la producción agrícola y hasta la paz en México. La inversión de grandes capitales en el campo y el aumento de la producción fue posible una vez que Alemán reformó el artículo 27 constitucional, garantizando la propiedad privada de la tierra. Así desvaneció de una vez por todas el fantasma de la expropiación. 20% de la inversión total bruta en el periodo se destinó al campo. La mayor parte se utilizó en la construcción de presas en zonas donde se practicaba o se podía practicar una agricultura de alto rendimiento. Hasta antes del licenciado Miguel Alemán se habían puesto bajo riego por el esfuerzo de 20 años de gobiernos del país, se habían puesto bajo riego una superficie de 575,000 hectáreas. El señor presidente alemán en su solo sexenio puso otro tanto, o sea, otras 575,000 hectáreas de riego. Esto es, distribuyó obras en todo el país. En solo unos años, el presidente empresario realizó el sueño de los sonorenses: crear la agricultura mexicana moderna, punto de partida para subsidiar el nuevo paradigma de riqueza nacional, el paradigma de la industrialización. La presa Presidente Miguel Alemán en el Temazcal es la primera del sistema y dará riego auxiliar a 15,000 hectáreas. 4 túneles gigantescos perforados en la montaña permitirán generar más de la mitad de la energía eléctrica que México necesita. La cristalización del sueño alemanista requería con urgencia que se generara más electricidad. Era la energía que movería a las industrias. Los técnicos del régimen colocaron turbinas en las numerosas presas que construyeron y la corriente alimentó muy pronto fábricas y talleres. La producción de energía eléctrica siguió incrementándose en el último año. Se incluyeron plantas generadoras con capacidad de 150,000 kilovatios aproximadamente, destacando entre las principales la segunda unidad de Iztapantongo y la termoeléctrica de La Laguna, así como las plantas diésel y móviles. En todas ellas se invirtieron 157 millones de pesos. La iniciativa privada cooperó en este esfuerzo con 212 millones que permitieron instalar 14 plantas generadoras. La fiebre constructora desatada durante el periodo alemanista abarcó también la edificación de escuelas, hospitales y clínicas. Los servicios de educación y seguridad social no fueron un renglón menor en el programa del universitario alemán. En ese tiempo se comentaba que si se colocaba al azar un dedo sobre el mapa de México, era seguro que, en el punto señalado, se construía una obra alemanista. Don Miguel Alemán fue un impulsor de la economía, pero con una tendencia
por supuesto no clara en esos momentos para nosotros, inflacionista. La idea del licenciado Alemán era crear un México industrial y para financiar ese desarrollo económico se usaron métodos inflacionistas. Volamos sobre Tlalnepantla, Estado de México, donde el esfuerzo del hombre ha levantado una rica y próspera zona industrial, transformando esta región para realizar efectivamente la recuperación económica promovida por el presidente de la República. Una gran cantidad de nuevas plantas y factorías cuyo valor asciende a más de 400 millones de pesos dan testimonio de la obra desarrollada en beneficio patrio, con el concurso de autoridades, empresas y trabajadores. Bajo la lógica del presidente empresario, los mexicanos debían olvidarse de pugnas políticas e ideológicas y trabajar unidos para lograr el progreso. La paz y la justicia social se alcanzarían generando riqueza. Si algo se ha criticado al gobierno del presidente alemán de esa política, es de que fue una industria muy protegida, con perjuicio de los intereses de los consumidores. El crecimiento que experimentó la industria en ese periodo no tiene parangón en la historia de México. En 1940 había 13,000 fábricas en el país. En 1950 sumaban ya 73,000, la mayoría de ellas concentradas en la Ciudad de México. Como en los tiempos de los aztecas, la ciudad volvió a ser el centro de toda actividad en México. La urbanización de la Ciudad de México se convirtió en la metáfora de la modernidad alemanista. Se inició entonces el acelerado crecimiento que transformó a la capital del país en una megalópolis. Se abrió la avenida División del Norte, se continuó la de los Insurgentes, el río de la Piedad, una vez entubado, se convirtió en el viaducto Miguel Alemán, primera vía rápida con pasos a desnivel. Grandes calzadas unieron a la capital con todos los pueblos del Valle de México. Se construyeron también conjuntos habitacionales para trabajadores que fueron bautizados con el nombre del presidente o de su esposa o de sus amigos. La arquitectura privada abrió la exclusiva colonia residencial Jardines del Pedregal de San Ángel, donde varios políticos alemanistas fincaron sus mansiones. Entre ellos 2 futuros presidentes, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. El Pedregal se convirtió en la colonia de la revolución institucional. No lejos de ahí, Alemán erigió la obra que sería el fiel espejo de su grandeza, pero también de su megalomanía, la Ciudad Universitaria. Él pensaba que en la Ciudad de México se deberían de crear 4 ciudades universitarias y 4 ciudades satélites. A él, desgraciadamente, le tocó nada más desarrollar una ciudad universitaria y una ciudad satélite. Entonces, se decía que la ciudad universitaria era un elefante blanco por su tamaño, además de que se consideraba que estaba muy lejos. Sin duda, la obra que coronó la visión urbanística de Alemán fue la Ciudad Universitaria, monumento que el primer gobierno de universitarios se levantaba a sí mismo. Y para coronarlo erigió en el centro de la explanada una estatua del licenciado Miguel Alemán, ataviado con sobria toga. El presidente alemán advirtió desde su toma de posesión: no deben realizarse paros ilícitos. Para mantener y consolidar las conquistas revolucionarias mediante la industrialización, ejerció un control férreo del movimiento obrero. Unos días más tarde, recibe la primera amenaza de paro por parte del sindicato petrolero. Su respuesta es inmediata y contundente. Era muy fácil para ellos, exigían tal cual y hacían un paro. ¿Cómo íbamos a fomentar y fortalecer la economía de un país que queda sujeto a los caprichos de los líderes? Tuvo que constreñírseles, se les constriñó. Inclusive el ejército en un momento dado tomó las gasolineras y no se paró ni un día ni horas el reposo nacional y la entrega de combustibles y demás. La madrugada del 19 de diciembre, los soldados ocuparon las instalaciones de la refinería de Azcapotzalco y el local del sindicato.
A raíz de estas acciones, los petroleros aceptaron el incremento salarial que les ofrecía el gobierno. La sección 34, la más importante de trabajadores petroleros, ofrece un homenaje al presidente de la República y al licenciado Ramírez Vázquez, subsecretario del Trabajo, por la forma en que resolvió justa y equitativamente el reciente conflicto económico. Se dice que en esta comida de reconciliación, los dirigentes le dijeron a Alemán, al calor de las democráticas bebidas: pero si nada más lo estábamos calando, señor presidente. A lo que el mandatario respondió: pues ya me calaron, hijos de la tiznada. A mediados de 1948 se anunció una devaluación de casi el 50%. La popularidad de Alemán disminuyó. Los ferrocarrileros fueron los primeros en protestar y atacaron al presidente. Alemán no esperó a que ningún otro sindicato lo calara. Se adelantó, llevando a escena a un personaje que se volvió sinónimo del control político sobre el movimiento obrero: Jesús Díaz de León. En el movimiento obrero lo que pesaba fundamentalmente eran los grandes sindicatos nacionales. Y los ferrocarrileros fueron por eso el primer sindicato realmente golpeado a fondo por el charrismo. El charrismo pues, viene de ahí, de ese golpe contra el sindicato ferrocarrilero, que lo dio contra una directiva legalmente elegida, un señor que era charro, o sea, andaba a caballo los domingos y toda esa cuestión, le decían el Charro Díaz de León. Pero con charro con botonadura de oro y de plata. Este fue el que encabezó el golpe contra el comité ejecutivo y apoyado por la policía directamente. Nosotros no teníamos ningún apoyo. El apoyo no los dio el haber podido reunir en un momento dado a 10,000 gentes frente al sindicato y tomarlo a como diera lugar. Siempre los fuimos a sacar a patadas así. Díaz de León demandó a Gomezeta por fraude al sindicato y logró que lo encarcelaran. 6 meses después, Gomezeta salió libre sin que se le probara delito alguno. La intervención se repitió en otros sindicatos y el movimiento obrero independiente fue desmembrado. Desde ese momento y hasta la fecha, a todo líder obrero que se vende se le llama líder charro, en honor a Díaz de León. Con el charrismo se institucionalizó el control del sistema sobre los obreros. Después ya no lo necesitaron tanto, empezaron a hacer los métodos más de la corrupción habitual, ¿verdad? A través de que los dirigentes sindicales son senadores, diputados, a veces hasta gobernadores. El regreso de los sindicatos al redil de la CTM y del partido oficial continuó el resto del sexenio. A Miguel Alemán, la asamblea de la CTM lo designó primer obrero de la patria, aunque no fue propiamente un acto de sometimiento. La clase obrera mexicana recibió un trato preferencial del sistema político mexicano. Comparados con los campesinos, su situación era infinitamente mejor y en algunos casos estaban cerca ya de la clase media. En el sexenio alemanista, los negocios medianos se hicieron grandes y los chicos se volvieron medianos. La escala que Alemán dio a la economía alentó la apertura de nuevas empresas y es indudable que muchos mexicanos se beneficiaron de ello. Así como las obras del presidente empresario abarcaron la geografía nacional, las historias en torno a la corrupción en tiempos de Alemán llenarían volúmenes. En México era público que había críticas de distinto orden para de frivolidad, de mala conducta, de enriquecimiento ilícito por parte de algunos amigos del licenciado Alemán. En la modernidad alemanista, contratismo y corrupción crecieron como almas gemelas de la inversión pública. Muchos amigos del presidente se hicieron ricos gracias a concesiones oficiales, no necesariamente ilegales, aunque sí inmorales. No había corrupción, había negocios de políticos, ni siquiera de los políticos principales, sino de los políticos colaterales, amigos del licenciado Alemán, que tenían empresas, que tenían negocios. Pero ahí, pues ¿a quién corrompían? Entre ellos mismos, no tenían trato directo en el gobierno. Claro que pues, en el gobierno los atendían, por algún motivo los atendían. El principal motivo era que eran amigos del licenciado Alemán.
Y entonces surgieron pues versiones en contra de tal o cual amigo, varios de los amigos del Liceo Alemán, que hacían negocios, que pasaban contrabandos, que tenían empresas, que sacaban, desde aquella época, que sacaban dólares. El semanario Presente denunció en artículos, reportajes y caricaturas la corrupción y la rapiña practicada por los amigos del presidente, a quienes llamó los tan prontistas, pues tan pronto ocupaban un puesto público, se enriquecían. Un caso sonado fue el del entonces subdirector médico del Seguro Social, quien en complicidad con el director incluyó en el cuadro básico de medicamentos de la institución varios de los productos elaborados por los laboratorios de Vitamex, de su propiedad. Jorge Pasquel, amigo de la infancia de Alemán, distribuía la gasolina en la Ciudad de México y contaba con jugosas concesiones en las aduanas. Para el cambio de vía angosta a vía ancha en todas las líneas férreas del país, el gobierno compró los rieles a otro amigo del presidente, Enrique Parra Hernández. Las millonarias ganancias generadas por estos negocios son aún hoy desconocidas. Por ahí dicen que a un rico nunca ni en el cielo dan cabida, pero dando una mordida, hasta el cielo paso yo. Al que tiene su buena lana no le encuentran ni un pecado. Si yo estaba condenado, ya encontré mi salvación. El que no tiene y llega a tener, loco de gusto se quiere volver. Que me chille el vulgo y al cabo y que, si con lana lo callaré. Vivimos en el cieno, declararía en 1952 el líder obrero Vicente Lombardo Toledano, 1000 veces arrepentido de haber acuñado la fórmula el cachorro de la Revolución Mexicana. Lombardo agregaba: la mordida, el atraco, el cohecho, el embute, son una serie de nombres que se han inventado para calificar esta práctica inmoral. La justicia hay que comprarla, primero al gendarme, luego al Ministerio Público, luego al juez, luego al alcalde, luego al diputado, luego al gobernador, luego al ministro, luego al secretario de Estado. Lombardo no dijo luego al presidente de la República, pero en verdad no hacía falta. Las denuncias de Presente continuaron. El gobierno le suprimió la entrega de papel y alguien destruyó después el equipo con que se imprimía. Su director, Jorge Piñó Sandoval, ante el riesgo de ser asesinado o encarcelado, cerró la revista después del número 36 y emigró a Argentina. Los nuevos ricos se comportaban como tales. Construían mansiones de película y organizaban bacanales romanas. Como amiga íntima de Fernando Casas Alemán, Irma Serrano disfrutó de esos excesos. A mis ojos todo se desarrollaba alegre, era champán, rodaba el champán, caviar, no tienen una casa especial para sus fiestas. Marzo 1947. Esto es acontecimiento que hace historia. Por primera vez en los anales de dos grandes naciones, el jefe del Ejecutivo de los Estados Unidos visita la capital de México. Su Excelencia, señor presidente, gobernador, agradezco profundamente la cordial bienvenida que me extienden en el nombre de la antigua y noble Ciudad de México. Admiramos el precioso aire de Tenochtitlán. Chapultepec. El siguiente gesto del señor Truman será recordado por muchos años en México. Apartándose de su itinerario, el presidente hace una sorpresiva visita al monumento de los niños héroes de la batalla de Chapultepec, que en 1847 murieron defendiendo la capital en contra de las tropas norteamericanas. En un acto sin precedentes, el señor Truman rinde homenaje a este sagrado recinto de la patria. En plena Guerra Fría, al llegar Miguel Alemán a la presidencia, las relaciones entre México y Estados Unidos entraron en una etapa de completo deshielo. Todavía en 1946, el embajador norteamericano Messerschmitt veía a Alemán demasiado comprometido con la izquierda como para apoyar su candidatura.
Para salvar el escollo, Alemán se entrevistó en secreto con Guy Ray, primer secretario de la Embajada de Estados Unidos en México, y le aseguró que Lombardo Toledano, principal líder de la izquierda, no integraría su gabinete y que la ayuda financiera y técnica para la industrialización de México se buscaría en Estados Unidos, no en Gran Bretaña y menos aún en la Unión Soviética. Y ahora, abril 29 de 1947, la segunda visita. Sobre el Aeropuerto Nacional de Washington, escuadrones de bombarderos vigilan la llegada de don Miguel Alemán, primer presidente mexicano que visita los Estados Unidos. Aterrizando en el avión personal del presidente Truman, el distinguido jefe del Ejecutivo de México recibe honores militares de las tropas de la famosa 82 División Aérea. Los dos presidentes intercambian calurosos saludos, renovando la amistad que se inició en el viaje de Truman a México. El gabinete en su totalidad, militares y oficiales de alta jerarquía en el gobierno, se suman a la bienvenida del señor Alemán y su comitiva en el viaje presidencial. Con esta visita, la desconfianza dio paso a una relación con tintes de luna de miel. Mayo 2. Miguel Alemán conquista Nueva York. Aunque el cielo de Manhattan envió una fría llovizna, el presidente de México es aclamado en la ciudad más grande del país en su primer día como nuevo ciudadano honorario de Nueva York. En camino al City Hall, en el centro de la ciudad, su convertible es aclamado por millones que, a pesar del clima, hacen una demostración espontánea de cálida amistad. Alemán invitó al capital estadounidense a invertir en México. Los Estados Unidos abrieron una línea de crédito de $150 millones a nuestro país y prestaron 56 millones adicionales para la reestructuración de los ferrocarriles. En la sociedad mexicana comenzó una creciente imitación del modo de vida americano. Pero como el de Alemán era un régimen emanado de la revolución, había que vestir a la modernización con ropajes de mexicanidad. Se venía diciendo, hay que hacer una corriente mexicana del arte, mexicana. Es decir, ¿y qué quería decir esto de mexicana? Para ellos, quería decir vuelta la vista hacia lo prehispánico, primordialmente. Pero en todo caso, hacia el folclore, hacia las manifestaciones populares de algo que pudiera ser utilizado culturalmente. El proyecto modernizador se alejaba de las metas sociales originales de la revolución. Tal vez por eso el régimen de Alemán alentó la creación de murales, danzas, sinfonías y otras manifestaciones artísticas que integraban la cultura oficial. Alemán encomendó al músico Carlos Chávez la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, desde donde el gobierno instrumentó la política cultural del sexenio. El presidente siguió la vieja receta porfirista de dar chambas y más chambas a los intelectuales para tenerlos agarrados de las tripas. Fuera de Manuel Gómez Morín, Vicente Lombardo Toledano, Daniel Cosío Villegas, José Revueltas y algunos cuantos más, los intelectuales jóvenes y viejos vivían dentro del presupuesto. En México, los límites internos al poder presidencial están marcados por el principio de la no reelección. Sin embargo, 6 años como Gran Tlatuani resultaron demasiado fugaces para el universitario alemán, quien en 1951 sondeó sutilmente las posibilidades de permanecer en el poder. Sí corrió el rumor y fue muy criticado el gobierno del licenciado Alemán porque algunos amigos empezaron a levantar arcos triunfales, florales, en algún motivo de algún viaje al presidente y empezaron a halagar y a propalar la idea de que Alemán debería reelegirse o prorrogar su mandato.
El movimiento reeleccionista cobró fuerza con la adhesión de dirigentes obreros y un grupo de diputados federales. El entonces subsecretario de Gobernación, Fernando Román Lugo, contó que el titular de esa dependencia, Adolfo Ruiz Cortines, le pidió al presidente que expresara claramente si pensaba reelegirse. Pues de ser así, deseaba sensibilizar a la opinión pública a favor de reformar la Constitución. Los alemanistas suprimieron muchos de los ideales de la revolución, pero cuando quisieron pasar por encima del ideal maderista de la no reelección, encontraron la oposición férrea de los viejos revolucionarios. Lázaro Cárdenas le comentó a Gonzalo N. Santos: pobre licenciado alemán, rodeado de tanto indeseable, y lo autorizó para que hiciera público que el general Ávila Camacho y él estaban completamente unidos y se opondrían tenazmente a la reelección. El primer mandamiento del presidencialismo en México estaba escrito: cederás el poder al 6º año. Bloqueada la posibilidad de reelegirse, Alemán buscó retener el poder cediéndolo al amigo que todo le debía. El candidato del licenciado Alemán era el licenciado Casas Alemán, regente de la Ciudad de México. Repito, no pariente de él, sino amigo, pero gente de su predilección amistosa, de sus amigos más allegados, de los más fieles, de los que habían militado con él desde estudiante, es decir, se quería mucho, ¿no? Se dice que hubo una presión muy fuerte de esos viejos líderes y que todos unificados a través de una voz militar le dijeron amistosamente al licenciado Alemán que ese grupo aceptarían a cualquiera menos a Casas. Entonces tuvo que ponerse a escoger y pienso que al que encontró idóneo fue a Ruiz Cortines. Una vez que Alemán optó por su secretario de Gobernación, Cárdenas retiró el apoyo al general Miguel Enríquez Guzmán, cuya candidatura había respaldado para evitar una versión alemanista del maximato. La candidatura del general Enríquez Guzmán ganó gran número de adeptos. En mayo de 1952, Alemán ordenó a la policía romper violentamente un mitin de enriquistas frente al hemiciclo a Juárez. La represión fue la respuesta del primer presidente civil a quienes demandaban elecciones democráticas. Resuelta la sucesión, ocurrió lo que parecía imposible: la declinación definitiva del poder del presidente Miguel Alemán. Para un hijo de un presidente es muy extraño oír que a su padre le tocan el himno nacional. El himno nacional es de todos los mexicanos, no es del presidente, pero de alguna manera se lo tocan al presidente cuando le rinden honores al Ejecutivo. Y se siente también muy feo el último día que ya le tocan el himno, o que se lo tocan a otro presidente que no es el padre de uno. Y después de 6 años de perseguir el dorado alemanista de la modernidad, ¿cuál era la situación del país? Sin duda había orden, paz y progreso material. Pero en 1951, el intelectual Daniel Cosío Villegas escribió un dictamen severo. Según Cosío Villegas, la falla más grave del programa alemanista era de índole política. El tan decantado progreso material e industrial, aseguraba, es usado como chorro de luz que se arroja a los ojos del pueblo para cegarlo e impedirle así ver sus propias llagas políticas. El gobernante, cuyo programa es exclusivamente de progreso material, declara que es tan esencial a la dicha del pueblo que para dárselo principia por pedir orden, trabajo y disciplina, y acaba por exigir acatamiento ciego y servil, la sumisión abyecta de todo el país. Exige más el gobernante, continuaba Cosío Villegas. Exige el reconocimiento de que es obra personal suya todo ese progreso material, hecho no con su dinero, sino del país, no con sus manos, sino con las del obrero mexicano, y a un costo que, de conocerse a ciencia cierta, produciría un vértigo mortal. Exige, pues, que cada una de las obras lleve su nombre propio para que las generaciones futuras
lo vean en todas partes como a un dios.